Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. Aquí me encuentro siempre junto a Luisín Mejía en este martes de salud y vamos a conversar con un invitado especial. En primer lugar, un médico con formación en medicina general, medicina familiar, también en administración hospitalaria, pero sobre todo por lo que viene al programa en el día de hoy, es porque también está especializado en reumatología. La reumatología es una especialidad muy compleja porque trata las enfermedades autoinmunes, como son la artritis, artrosis, lupus, entre otras. Y vamos a conversar sobre ese fascinante mundo de la reumatología junto con el doctor Jesús Escobar. Doctor, Saludos. un placer tenerlo por aquí. Saludos. Un placer, doctor, saludarle. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar a hablar de estos temas tan interesantes, quisiera que me conversara un poquito sobre su formación. Bueno, fui graduado en Cuba de médico general en 1992, después hice la especialidad en medicina general integral. Posterior hice la especialidad en reumatología, o sea que nosotros lo hacemos internista y hacemos 3 años de reumatología también. Y después hice psicología clínica también, maestría en ciencia de educación superior, con atención en psicología. ¿Qué hospital era el hospital que dirigía también en Cuba? El Mártires 9 de abril de Sabana Grande. Ah, perfecto, un hospital docente. Docente. Importante de Cuba. Sí. Bueno, ¿Y qué tiempo tienen el ejercicio de esta especialidad, de esta rama importante de la reumatología? Bueno, soy reumatólogo desde 2002, como tal. Y estamos en el 22, hace 20 años. 20 años siendo reumatólogo. Reumatólogo. La reumatología, ¿usted tiene más pacientes hombres o mujeres? Bueno, ¿qué pasa? Actualmente hay casi que un equilibrio, aunque siempre predomina más la mujer. Siempre en el hombre hay más timidez de expresar lo que siente, de llegar donde está el médico, siempre hay un... El hombre priva como en guapo. Ese bache, ese tabú que existe, ¿no?, de expresar lo que siente. Y entonces la reumatología tiene una cosa, que es una especialidad que tiene que ver con todas las demás. O sea, que yo lo mismo que hago un diagnóstico de neurología, que uno de hematología, que uno de oncología, porque ¿qué no da dolor articular? Todo da dolor articular. Y yo recuerdo cuando era residente una frase... Las enfermedades virales, las bacterianas. Yo recuerdo una frase de un reumatólogo que incluso hay una de las enfermedades que después las voy a nombrar quizás en el transcurso del programa, porque me gusta mucho, tiene que ver mucho con la diabetes también, que es una enfermedad autoinmune, porque además de eso la diabetes entra dentro de la reumatología, aunque sea de endocrino. Y entonces el señor se llama Forester Rotesquerol y dijo en un momento determinado que todo individuo padece de un reumatismo en un momento determinado de la vida, y eso es verdad. Así es. Así es. Si podemos decir cuáles son las patologías reumáticas más frecuentes, ¿cuáles usted diría? ¿La artritis? ¿Cuáles serían? Bueno, hay una cosa importante. La artrosis es una de las cosas que más frecuente hay en la comunidad. Ahora, después nosotros tenemos que hacer, nos llegan con dolor articular, artrosis y demás. Fibromialgia existe mucho en la comunidad como tal. Doctor, usted me va a permitir interrumpirlo ahora, sí, porque yo creo que es importante esclarecer, antes de seguir conversando, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Y artrosis. Ahora vamos para allá. ¿Qué pasa? Hay que partir de una letra, sí, I y O. Sí, hay que artritis y artrosis. Sí, hay que partir de lo que es una articulación. ¿Y por qué? La articulación no es más que la unión de dos huesos. Dos huesos que van a estar formados por cartílago. Ahora, ¿qué pasa? Que hay articulaciones que tienen una cápsula sinovial y esa es la que se inflama y es la que produce la artritis. En otras no. Ahora, ¿qué pasa con la artrosis? La artrosis lo que hace es producir proliferaciones óseas. Por ejemplo, empiezan a aparecer nódulos en las manos, nódulos que se llaman nódulos de Heberden o nódulos de Usher. Si aparecen en las articulaciones interfalángicas distales, se llaman nódulos de Heberden. ¿Y se aparecen en dónde, doctor? Escúcheme. En las articulaciones interfalángicas distales. Interfalángicas distales. Distales. Ah, mamá. Ahora, si es en las proximales... perdón, eso aquí, interfalángicas... Proximales distales. Proximales distales, aquí donde está la uña. Ajá, cerquita de la uña. Y las otras anteriores son las
las proximales, que entonces son los nódulos de Bochart. Ahora, ahí es donde viene la diferencia, y yo se lo digo a mis estudiantes también. ¿Qué pasa? La artritis, sobre todo la reumatoidea, respeta esas articulaciones, la interfalángica distal, pero sin embargo sí toma la proximal y las articulaciones del carpo. La artrosis ataca mucho la articulación distal. A donde está la uña. Enfermedad de Geverdén de la mano, que es una forma de artrosis muy característica, que viene siendo como la tarjeta de presentación de la artrosis. Como en la artritis reumatoidea, por ejemplo, la tarjeta de presentación todas las manos también, pero mira. Ese caballero ahí, ¿qué es lo que tiene? Ahí hay una artritis reumatoidea. ¿Y cómo se ve la Porque hay artritis? Pues yo le veo su cubital, mano. Sí, pero mira, hay desviación cubital, hay dedos en cisne, o sea que va tomando deformidad articular. Puede haber comenzado. ¿Y de qué viene eso, doctor? Ahora, esa es una pregunta muy importante. Y la próxima imagen, porque queremos Ahora, ver cómo eso se ve con una radiografía, por ejemplo. Toma también articulaciones del carpo y empieza la atrofia de los músculos interóseos. Rápidamente, la muñeca aumenta y entonces estos músculos se atrofian, que son los interóseos. Ahora, ¿qué pasa? En la radiografía comienza disminución de la interlínea articular entre una articulación y otra. Aparecen las erosiones óseas, la disminución de la densidad mineral ósea, incluso la osteoporosis. ¿Por qué? Porque en las artritis, muchas veces por el uso de esteroides, ellas producen osteoporosis, pero también por el uso de ahí vemos, ahí podemos observar en pantalla más una radiografía normal y la que se encuentra con los signos de la artritis, ¿verdad? Perfecto, ahí se ve la desviación cubital, ¿ve? De los dedos, la deformidad, y en la otra se ve normal. Se ve también una interlínea articular entre una articulación y la de otra perfecta. Sin embargo, en la otra se encuentra disminuida con esclerosis de la articulación también. De acuerdo. Pero eso nada más se sabe cuando se hace la radiografía. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que hacer es un buen interrogatorio del paciente. Examinar al paciente. Ver los antecedentes de ese paciente. Y eso duele, doctor. La clínica te da muchas veces un diagnóstico antes de llegar a un procedimiento de una radiografía y es el que te da el hilo. Porque si no, ponemos al paciente, es complementario y estudios, radiaciones y demás. Lo primero es un buen interrogatorio, un buen examen físico y aplicar criterios diagnósticos. Que se respete eso. Todas las enfermedades reumáticas tienen criterios diagnósticos. Guías y protocolos también. Y protocolos a seguir. Y hay que respetarlo antes de decirle a un paciente que tiene esa enfermedad. ¿Duele ese tema ahí en las manos? Sí, duele mucho. Duele. ¿Por qué? Porque está inflamado. Si está inflamado, incluso, por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres en la etapa perimenopáusica ya comienzan entonces con el ¿Peri qué? Perimenopáusica. ¿Qué es eso? Eso es cuando la mujer comienza con un declinar de la función ovárica estrogénica. Ay, doctor, es que usted me lleva muy rápido. Espérese, de la función ovárica estrogénica. Estrogénica. ¿Y qué es eso? Ahora, la hormona, el estrógeno es una hormona que produce la mujer, que es la hormona de protección de la mujer. Porque yo digo cuando una mujer tiene la menopausia es que está en problemas. Está en problemas. Y pelea mucho. Y ahí mismo. Y le da mucho calor. Con mucho calor. ¿Por qué la menopausia se relaciona con el calor? Ahí vamos. ¿Por qué? Porque la mujer deja de producir ese estrógeno y entonces empieza a segregar hormonas que son dañinas. Y le da calor. Como por ejemplo las endorfinas, la norepinefrina, que la llevan a aumentar el dolor, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión. Depresión. La depresión, el estrés. Y ahí mismo el sistema inmunológico, mira, va al piso, disminuye la concentración, disminuye la memoria. Y le da calor. Le da calor. Y aunque esté aire acondicionado, se desarropa. Muchas veces me llegan a la consulta y me dicen, doctor, yo misma no me soporto. ¿Cómo así? Sí, se levantan más cansadas que cuando se acuestan. Ay, pero Dios mío, pero la dama que dice yo misma no me soporto es que es una barbaridad. Sí, no. Incluso me dicen, doctor, yo me levanto más cansada que cuando me acuesto, como me hubiesen dado una mano de palo. Perdóneme. Un sueño no reparador que no descansa. Y es donde viene el tema que ahorita de la fibromialgia. El doctor mencionó de la fibromialgia. Cuéntanos un poquito sobre qué es la fibromialgia. No me lleguen ahí, pero ese doctor, que todavía estamos muy... es que ustedes hablan como que todo el mundo sabe eso. Un momentico, doctor. Porque el doctor sabe. Claro. Entonces, la menopausia nada más a las damas que le da.
Bueno, No, nosotros los hombres tenemos andrógenos. Andropausia. Andropausia. Sí, ¿Cuál pero es más ¿qué mala de pasa? los dos, la andro o la menos? Para los hombres es un poquito mejor porque ¿qué pasa? Tenemos más años Ajá. con andrógeno para llegar a ese proceso. Andropausia es el hombre que anda con un truño. Entonces, en la mujer sí, ya a partir de los 37 años, como describen las literaturas, ya empiezan los síntomas. Incluso pueden haber menopausias que son prematuras. Yo les he visto de Menopausia prematura. prematuras a los 28 años, tuve un caso de 28 años. es el que Pero más perdón, joven doctor, yo porque estoy recuerdo ahora en la haber tenido. parte de aprender. Sí. ¿Cuándo se da cuenta un hombre que tiene andropausia? Bueno, ya empieza... Cuando pelea mucho. No, no es que pelee mucho. Va a haber una serie de cambios en el cuerpo del hombre. ¿Cómo cuáles? En el apetito sexual. ¿En el qué sentido? ¿En que quiere más o quiere menos? Que quiere menos, por supuesto. Hay más... Ah, pero el hombre que quiere propenso menos a- es por Pero otro eso, asunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la mujer comienza... Ah, pero míralo aquí, espérese. Pero y ese hombre con esa nariz, ¿qué es eso? Mira, qué está bonito se guapo. ponen. Así es que se ponen. Así se ponen, Guapo, barrigones, calvo, narizones. O sea, se pone calvo. Disminuye la alopecia. O sea, Hay unas- alopecia es calvo. Le sube la nariz y se pone barrigón. Hay una pérdida de transformación incluso en la piel. La piel cambia, se pone más frágil, con más turgente. ¿Y quién aquí en el canal es así que tiene la andropausia? Lluvere, el director. El director de allá arriba. Ah, porque el pelo lo perdió. Y es barrigón. Y entonces el asunto sexual baja. Y anda encojonado para eso, dicen. Ah, uno que anda así molesto ahí, se incomoda. Es el director, el que anda Incomoda molesto. un poco. Sí. Hay que ayudarse. ¿Y cómo usted le soluciona eso? Ah, con una pastilla. Señores, tenemos que ayudar al director No, no, entonces. Sí, hay que ayudarlo, por supuesto. Pero se ayuda con una No, pastilla. no es ¿Cómo que se solamente- llama la no, pastilla? No se puede llegar directamente a una pastilla. Hay que evaluar al paciente, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque podemos confundir y... Oh, pero ¿cómo que se llama? Recuerda que vamos a llegar a un paciente que va a tener 70 años aproximadamente, o 68, 69, Sí, y con un 70, barrigón. 76 años. Un paciente que puede ser diabético, un paciente que puede tener antecedentes de una enfermedad cardiovascular, un paciente que puede tener antecedentes de problemas de tiroides, y no podemos llegar y ¿Y un reumatólogo puede recomendarle a un paciente que tenga problemas de tiroides y de sexualidad? O el sea, problema es que la tiroides produce dolores articulares, hace una artropatía metabólica. ¿hace una qué? Artropatía metabólica, Ay, la pero diabetes doctor. también produce una artropatía. ¿Me entiendes? O sea que por eso le dije que mi especialidad era muy completa con las demás especialidades. Entonces, yo Póngame tenía otra que vez saber de todo. el hombre ahí barrigón. ¿Usted ha recibido pacientes así? El gordo, así. ¿Cómo no? O sea, cuando usted lo ve ya usted sabe lo que tiene, que es ¿Cómo no? Sí, porque andropáusico. viene con un como incluido. Bueno, ahí Ah, lo dice, con un combo. dolor en articulaciones, Entonces, cuando lo ves así, depresión, ya fatiga, sabe que tiene que revisar de cansancio, todo. trastorno de Ok, la memoria. y además el truño, porque ese parece un español de esos que se pone entruñado. Eso es cuando... Ok, y la dama entonces menopausia. Sí, ¿qué pasa? Lo importante de esto es no partir por la primera y no llegar a las pastillitas como se dice, porque muchas veces estamos entonces afectando más la salud de ese paciente. Claro, que no es un problema Hay que tener sexual cuidado, per se. por supuesto, y eso no es la principal, o no es la prioridad que nosotros tenemos que resolver como médicos. El tema sexual. Sí, o sea, tenemos que llevar todo en equilibrio. Lo primero que tenemos que hacer, no solamente a la mujer y a los hombres, es equilibrar su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es quien lo rige todo. Ese es el que nos enferma, Bien. ese es el que nos cura, Y- ese es el que nos salva, pero es el que nos mata. Y una pregunta técnica, doctor. ¿La menopausia se puede evitar o es hereditaria? No, eso es fisiológico del ser humano. Como aparece la menarquia, y ¿La qué? la menarquia, que es la primera, Menarquia. es la primera menstruación. Ah, la primera menstruación. menstruación, pero eso va a pasar los años hasta que llegue la palabrita de menopausia en la mujer. ¿Qué pasa? Pero espérese, Yo tengo doctor. Menopausia, menarquia, ¿cómo es? menarquia. Menarquia es la primera menstruación de la primera. mujer. Pero, ¿y por qué? Pero menstruación es menstruación, no menarquia. Sí, pero es la pero primera. es la primera y entonces vez. se le dice, desde el punto de vista científico, por ser la primera. y Menarquia. claro.
Y entonces... Lleva acento, menarquia. No, Es una palabra dominguera para sí, mí. ahora, ¿qué pasa? Menarquia. La menarquia no es malo, lo que es dolorosa. ¿Qué pasa? Volviendo al tema de fibromialgia, no solamente aparece la fibromialgia en las mujeres que ya hay un declinar de la función ovárica, sino también yo he tenido adolescentes con fibromialgia. Y tengo, por ejemplo, hoy por hoy pacientes con 25, 26 años con fibromialgia. Fibromialgia. Y quiero decirle que es una de las enfermedades que más padecen las mujeres aquí en República Dominicana. La fibromialgia. Es una de las enfermedades que más ¿Es padecen. malo eso? Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene etapas Que de no remisión. tiene cura. Sí, no tiene cura. ¿Y se mueren de eso? No. Ah, La ok. fibromialgia no mata. Pero Pero da, sí da tiene- depresión y dolor. Sí, da mucho dolor. ¿Y baja la intensidad Incluso sexual? yo como psicólogo, psicólogo tengo que tratar a la familia. ¿Por Porque qué? no solo como reumatólogo la fibromialgia, porque crea una crisis familiar. O sea, ella da malas contestas a su esposo, a los hijos. Pero a los dicen 5 que- minutos dice, ¿por qué hice eso? Pero es Y que tú el vas que creando, entonces los hijos se dicen... empiezan a quejar, siempre te estás quejando, siempre te duele todo. Y entonces ella se va creando un círculo de más ansiedad, más depresión, no sale. Pero De dicen que ese el que círculo tiene vicioso. eso, doctor, es el diabético, que el diabético se pone, ¿cómo se llama? El diabético se pone iracundo, colérico. No, pero no es solamente el diabético. El quien puede tiene tener cambios de conducta, como Sí. puede tener con cambio de conducta cualquier otra enfermedad. Cualquier persona que tenga que enfrentarse a una enfermedad en un momento determinado puede tener un cambio de conducta. Y a tener todo el cam- mundo le da todo el mundo pasa en un momento de su vida por la menopausia, las mujeres y los hombres andropausia. Sí, todos, Todo nos da, todos, pero a mí no me ha dado eso. porque no ha llegado el momento. Felicidades entonces. Ah, que no ha llegado el momento, No ha eso llegado el viene. momento, viene. Oh, Viene. Incluso muchas mujeres hay que hacerle, por ejemplo, una histerectomía y ya tienen una menopausia por la histerectomía porque hay causas que son secundarias también. ¿Entiendes? y entonces eso no tiene cura. No, no tiene cura. Lo que hay que darle seguimiento, darle calidad de vida, ahí es donde entra la medicina preventiva y equilibrar mucho el sistema inmunológico de esa persona. Vamos a Lo poner sé. los teléfonos porque el doctor ha dicho muchas cosas interesantes. Claro. En primer lugar, doctor, si alguien lo quiere contactar para una consulta, si usted tiene redes sociales, un teléfono donde puedan llamarlo, Sí, cómo no. cuéntenos sobre eso, por favor. Me pueden localizar en la Rómulo Betancourt, 1212, Ah, pues eso es cerca de aquí. sí, en la Plaza Mer. Ahí el teléfono del consultorio es 809-442-1033. Mi asistente enseguida contesta la llamada y atiende al paciente. Y en mi página Jesús Escobar 1969 en Instagram. Ahí vienen todas las publicaciones, todo lo importante, publicaciones que le llega a la población. O sea que no es nada rebuscado, todo muy sencillo, con un lenguaje muy claro, donde yo explico todo. Y ahí abarca todo, todas las vasculitis, todas las enfermedades reumáticas, hablo mucho de fibromialgia, del sistema inmunológico sobre todo, porque es lo que más trabajo, Bueno, y hago mucha medicina preventiva, que es lo que más me gusta. Ahora Como tal. van a venir varias preguntas de los televidentes que le pedimos que viendo los teléfonos en pantalla puedan llamar para hacer sus preguntas. Ya está la primera ahí. Y bueno, tenemos una primera llamada. Su pregunta, por favor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy oyendo la conversación en cuanto a Luisín, que le preguntó la edad para los hombres tener, y usted dice que todavía él o él dijo que todavía no ha pasado eso. Yo tengo 81 años y en verdad yo no nada anormal en mi cuerpo, pues me imagino que Luisín tampoco, pero a lo mejor ya eso no pasó. Y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Exacto, la otra llamada, hay otra ahí en el fondo, vamos, para que conteste en bloque. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, Sí, yo quiero hablar. hable, Su pregunta. Oh, fíjese, yo tuve, aló, Le diga. escuchamos. yo tuve a los 38 años, me hicieron, sí, a los 38 años me hicieron histerectomía general. Y yo nunca, doctor, nunca he tenido un problema de nada.
no tomo hormonas, sino como alimentos que me proporcionen hormonas. Y tengo 76 años y tengo una salud envidiable. Bueno, dígale a las dos respuestas ahí. Perfecto, mira, no hay una edad ni un rango de edad. Hay mujeres que tienen 60 años y están con menstruación. Y hay hombres que también llegan a una edad, y hablé ahorita de más de 70 años, con los andrógenos y no tienen ningún síntoma y hacen una vida normal, no tienen síntomas agravantes como tal. Sí, siempre va a haber transformaciones. Y recuerden la figurita que pusieron, siempre hay alguna transformación, pero no hay síntomas, o sea que se mantienen con buena actividad sexual, buen apetito sexual. Y también interviene mucho, y le estoy respondiendo también a la vez a la señora, primeramente a ver el tipo de histerectomía que le hicieron, si fue con doble anexectomía o no, o sea, si le dejaron los ovarios o no, que eso influye mucho, y también desde el punto de vista inmunológico, eso interfiere mucho en cada individuo. Una persona que mantenga un sistema inmunológico equilibrado es más difícil que se enferme, es más difícil que las agresiones del medio externo afecten y produzcan una enfermedad como tal. ¿Cuántas personas con COVID han muerto? ¿Cuántas personas con COVID no conocen que le dio COVID después por una prueba porque se detectaron antígenos? Se supone que tuvo un COVID. ¿Cuántas personas estuvieron ingresadas en una sala de terapia intensiva? O sea, ¿cuántas personas no tienen, hermanos, una gripe y uno lo pasa jugando y el otro lo pasa en cama con fiebre? Y está independiente. Entonces eso depende del organismo de cada quien. Sistema inmunológico. Y eso es lo que lo rige todo. Doctor, por eso es que no podemos de manera que breve, en medicina 2 y 2 sean 4. De manera breve y No puede práctica, explíquele a la audiencia qué es el sistema inmunológico. Exacto. Y en segundo lugar, si hay enfermedades donde tu mismo sistema de defensa te ataca a ti mismo como persona. Sí, Oye, eso es eso. importante. El sistema inmunológico es uno de los sistemas que incluso nosotros, muchos televidentes desconocen dónde se encuentra. Y muchos estudiantes de medicina cuando llegan le pregunto y se quedan, ¿no? Porque saben en las estructuras y saben que la médula ósea, y que el vaso, y que el timo y demás, pero no saben que está localizado, es todo el cuerpo. Porque a través del torrente sanguíneo y los vasos linfáticos ellos se distribuyen a todo el cuerpo. Y hay una serie de elementos que van a actuar en el interior de nuestro cuerpo, que actúan en equipo. Donde, por ejemplo, los glóbulos blancos son los primeros que salen a la carrera a defenderte. Como un Cuando ejército. hay la agresión de un medio que tu cuerpo tocó, por ejemplo, con un virus, y ellos salen a correr a la carrera a defenderte, como salen, por ejemplo, los eosinófilos si hay un parásito. O sea, que trabajan en equipo. Es un sistema que te defiende cuando tú eres atacado por el medio externo. Para que me entiendan bien, lo explico así. Es un sistema inteligente, un sistema, pero que falla en un momento determinado. Entonces, ¿por qué? Él tiene dos tipos de células que son, y les voy a explicar esto para que me entienda, los pacientes me entiendan y llegue bien al público. Tienen dos tipos de células que son fundamentales, las células T y las células B. Las células B son el sistema de vigilancia militar del cuerpo. ¿Qué hacen los militares? Detectan el ladrón y lo cogen preso. Los T son los soldados. ¿Qué hacen los soldados? Matan al ladrón. Si no están trabajando en equilibrio, no pueden coger preso al ladrón y tampoco lo pueden matar. Y entonces, ¿qué pasa? Atacan a tu propio cuerpo. Eso es lo que pasa con el sistema inmunológico. Porque ellos no reconocen. ¿Y cuál es más efectivo? ¿Quién tiene una tanqueta ahí para atacar eso? Espere, porque hay anticuerpos que son los buenos y los antígenos que son los malos. Entonces, ¿qué pasa? Que no se reconoce el tejido sano cuando existe ese desequilibrio y se crea una cascada, entonces, una reacción de antígeno-anticuerpo con una cascada enzimática donde viene entonces un cortejo sintomático de síntomas y signos, que es cuando aparece una enfermedad como tal. ¿Y cuánto sobre todo la anticuerpo enfermedad tiene autoinmune. uno? O sea que ahí están las enfermedades autoinmunes, como es el caso, por ejemplo, del lupus, eritematoso sistémico. el caso de la artritis reumatoidea. ¿Y ustedes de un no están síndrome de complicando Sjögren. mucho esto? ¿Ustedes no están complicando mucho esto? No lo estoy complicando, pero es esencial No, que... y el doctor Cambiaso también está complicando. Pero mire, mira. lo que pasa es que es de gran importancia, y quiero intervenir aquí, de que el público, los televidentes entiendan de que tenemos un sistema que nos defiende.
Pero ese sistema a veces falla y por eso las enfermedades progresan. Pero a veces ese sistema también se descontrola y nos ataca a nosotros mismos. Por eso es importante de llevar una vida saludable que incluya ejercicio, una hidratación adecuada, evitar hábitos tóxicos como el consumo excesivo de alcohol, cigarrillo, tomar también vitaminas, alimentos orgánicos para fortalecer ese sistema inmune y cuando seamos agredidos por virus, bacterias, parásitos, nuestro sistema de defensa está en capacidad de defendernos de una manera más adecuada. Tiene una llamada ahí, doctor. Y los reumatólogos son los especialistas en este sistema inmunológico, lo que es complejísimo también para los médicos y para los científicos, por lo que también entendemos que sea complejo para la población. Su pregunta, por favor. ¿Aló? Sí, buenas. Su pregunta. Yo quiero saber buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Su pregunta. Ya, yo quiero saber con el doctor, porque yo tengo artrosis reumatoide. Entonces yo quiero saber dónde él se encuentra para yo ir a consultarme con él, porque tengo unos dolores principalmente en la cadera, en la rodilla, porque es un dolor que no lo aguanto. Sí, con mucho gusto. Estoy en la Plaza Amer, en la Rómulo Betancourt 1212. El número de consultorio es el 809-442-1033. Allí se te hace toda la evaluación. Todos los estudios que tenga lo puedes llevar porque todo es importante. Bueno, doctor, entonces la ¿cómo es? Fibromialgia. 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 ¿Se da mucho esa? Sí, sí. Incluso... ¿Nadie se muere por eso? No se muere. Bueno, hay A no artistas ser- muy ¿qué famosos pasa? conocidos por usted que Sí. cursan con fibromialgia y que son parte de sociedades ¿Y cómo se activas. manifiesta? Incluso yo tengo eso? pacientes aquí, artistas, que padecen de fibromialgia. ¿Eso y que le se da a han los incorporado- artistas? No es solamente a los artistas, le puede dar a cualquier persona. Un adolescente puede tener fibromialgia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se manifiesta? La fibromialgia puede aparecer sola, como enfermedad, Ajá. como primaria, o puede aparecer secundaria, porque muchas veces tengo un lupus y el paciente tiene una fibromialgia sobreañadida, o una artritis reumatoidea que cursa también con una fibromialgia. Entonces hay que saber diferenciar. Por eso es importante el interrogatorio, el examen físico del paciente. Y sigo insistiendo siempre con lo mismo, porque eso nos guía, nos orienta, ¿no? Y hacer diagnóstico diferencial. Eso es importante. El lupus, doctor. Porque, por ejemplo, la fibromialgia tiene un diagnóstico clínico y por examen físico. Usted puede mandar el análisis que quiera al paciente y todo va negativo, sin problema, a no ser que tenga otra enfermedad sobreañadida. Pero normalmente todo es negativo. O sea que nada sustituye a un buen examen físico un buen examen y un buen físico historial y médico. un buen historial médico. Eso es primordial. De acuerdo. Entonces le preguntaba Luisín también sobre, y bueno, y ponemos en pantalla pero aquí espérese, mire esto. los síntomas de la fibromialgia. Porque da dolor aquí en el cuello. Sí. Pero yo tengo eso entonces. No, hay unos puntos dolorosos Ahora le voy a específicos de la explicar. fibromialgia. Pero eso es por falta de sueño y por estar trabajando mucho. Mira, ¿Y tiene ansiedad usted? No, no tengo ansiedad. Y depresión. Menos. Dice ahí. Y colon irritable, está yendo colon mucho al irritable, baño. cansancio. No, voy una ¿qué vez al pasa? baño, siga. Hay un dolor musculoesquelético. Me duele aquí el generalizado. cuello, es el cuello. Sí. Tengo fibromialgia. No. El dolor en ok. el cuello es una cervicardia que hay que buscar causa. Puede ser artrosis, puede ser una deshidratación de disco, una protrucción discal, Y una con un contractura masaje no muscular. se quita eso. Don Luisín, ¿usted Independencia pelea de mucho la- con su esposa? En dependencia de la Jamás. causa. Yo soy un ángel de Dios. En dependencia de la causa se puede o no mejorar con un masaje. Cuidado con los masajes si son muy intensos. Ahora, ¿qué pasa con la fibromialgia? Por ejemplo, mire, ahí dice, trastorno de la articulación ¿qué? Temporomandibular. Yo tengo eso. Hay dos patologías que cursan con la articulación no, aquí temporomandibular. adelante no. Hay dos patologías fundamentales que cursan con difusión de la articulación temporomandibular, que es la fibromialgia y la artritis reumatoidea. No, yo no tengo ese Siempre hay que problema. pensar en la eso. mandíbula, muchacho, yo como cosa de todo lo que quiera. Entonces- Seguridad en la boca y en los ojos. No, resequedad. Resequedad. Pero ahí dice seguridad. No, ahí dice sequedad. Sequedad. Tengo Tengo que hacerle su- cambiarme los lentes. Sí, definitivamente. Ok, sequedad en la boca y en los labios, jamás, no tengo eso. Rigidez, sí tengo rigidez aquí arriba, ya llevo una. La otra es Pérdida de la pérdida memoria. de la memoria y capacidad para Para la concentrarse. concentración. No.
Yo no sufro de eso. Gracias Trastornos a del Dios. sueño, ansiedad, depresión. Trastorno del sueño, no. El problema es que me levanto a las 4:30 y yo por el trabajo lo hago, pero sueño no tengo problema. Ansiedad de tenerte en mis brazos es la única que tengo de Nat King Cole. Depresión, jamás. ¿Qué es lo que dice abajo? Dolor en el cuerpo, Dolor en el cuerpo, no. hormigueos en manos y pies y colon irritable. No, hormigueo es cuando me falta dinero, nada de eso. Y lo otro, colon irritable, no. Entonces no tengo ese asunto. No, Y el que tiene 4 de esos sí lo tiene. no. Hay otra cosa que es importante. Los pa- puntos en gatillos. ¿La punto? Puntos en gatillos. Ahora, ¿qué pasa? Partiendo que la fibromialgia es un dolor musculoesquelético generalizado de más de 3 meses de evolución, fíjate, más de 3 meses de evolución, donde cursa con 18 puntos en gatillos positivos. De los 18, debe de haber 11 bilaterales positivos a la presión digital a 4 kilos, a una presión de 4 kilos. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer el diagnóstico de fibromialgia. Y además cursa con esa sintomatología, que hay una triada fundamental que es la fatiga, el cansancio, la depresión, ansiedad y demás. Y además de eso, colon irritable, el trastorno del ¿Y sueño. usted visualmente el se cansancio. puede dar cuenta si uno tiene eso? Claro, porque examino el paciente llega y me empieza en interrogatorio, y ya me voy dando cuenta. Voy, Y entonces, usted cuando le va cuando le por la pongo la mitad, mano usted, encima, me doy cuenta. usted canta bingo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque también las discopatías cervicales y lumbares me producen dolor neuromuscular, y la fibromialgia cursan con un dolor neuromuscular. ¿Y qué pastilla usted le recomienda al que tiene eso? No, yo trato de no intoxicar muchos pacientes de medicamentos. Muy ¿Para qué bien, te lo voy a felicito, decir? lo felicito. Terapia física, regeneradores. Terapia física es ejercicio. Terapia física no es ejercicio. El ejercicio, hay terapias físicas que son con equipos. Por ejemplo, yo tengo electrodiagnóstico que bloqueo los puntos en gatillos. ¿Y qué es los puntos en gatillo? Es lo que son puntos donde se exacerban, porque son puntos dolorosos que aparecen en el cuerpo ok. por ese dolor neuromuscular y va aumentando. Y entonces uno lo va a apretar, por ejemplo, hace la presión a 4 kilos y la persona casi que grita. Oh, doctor, ¿y usted recomienda la natación? La natación es uno de los ejercicios más completos. Yo a casi todos mis pacientes les recomiendo nadar. ¿Y qué tiempo uno debe nadar? Siempre el ejercicio debe ser... El ejercicio es el pilar de oro de cualquier enfermedad. Pero siempre se debe comenzar suave e ir aumentando progresivamente. ¿Qué tiempo uno debe nadar? Sí. Debe de comenzar entre 10 a 15 minutos al inicio. Y después puedes ir aumentando progresivamente, porque tu cuerpo debe de reconocer siempre lo que usted le está dando. ¿Y para caminar cuánto usted recomienda? Bueno, camina todo el mundo. No, hay gente que son muy haraganes. No, sí, pero bueno, que tenga los pies más para mí no es ejercicio. Y si vas caminando y estás mirando que te van a atracar, entonces estás con el estrés y demás. No, el que ve que lo van a atracar se manda a huir. Es diferente. Ahora, ejercicio como tal, si vas a caminar para relajar, en un parque o un lugar donde tú te sientas relajado, que no estás pensando y estás liberando. Porque recuerda, hay descargas, por ejemplo, hormonales, dañinas, sobre todo en la mujer, que están apareciendo y que es necesario eliminarla. Ahora, es muy frecuente, por ejemplo, el ejercicio aeróbico en la mujer, la natación, como pilar de oro incluso. Yo siempre se lo digo a las pacientes. ¿Válido caminar o no en una máquina estacionaria, en una, como en no, una caminadora? Como no, igual que la elevación de las piernas en ángulo recto, eso aumenta la presión de oxígeno. Doctor, ¿y usted camina usted? Yo sí camino y ¿Cuánto- nado. Déjeme hacerle yo una consulta a usted. ¿Qué tiempo usted camina al día? 30, 40 minutos. ¿Y dónde usted camina? Bueno, donde vivo, tengo un club al lado. Y ahí hay donde caminar, en el club de Arroyo Hondo. Oh. Hay piscina, aprovecho también. y Ah, nado. ya hace piscina. También. Oh. ¿Y qué tiempo de usted duerme de hora? ¿Cuántas horas usted duerme? Alrededor de 7 a 8 horas. ¿Y usted duerme siesta, doctor? No, No es bueno. no tengo tiempo. Pero es bueno dormir una siestecita. Está en dependencia, pero sí es bueno, es relajante. Y es gustoso. Es gustoso dormir una siesta. Sí, claro que sí. No es dejar. Además de eso, uno le tiene que dar gusto al cuerpo. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo no? Eso suena bien.
Dale gusto al cuerpo. Claro, si estamos, mira, la vida estamos, Perdón, yo siempre digo, oyeron televidente, sí, hay que darle sí, gusto al cuerpo. Yo soy de las personas que me gustan las No, cosas no el otro naturales. gusto que ¿verdad? Mira, yo soy de las personas como médico que me gusta, igual que el doctor, compartimos quizás esa misma opinión. La medicina preventiva, dar todo muy natural, intoxicar poco el cuerpo, pero también hay que darle su gusto al cuerpo. ¿Me entiendes? Porque la vida es una sola, es Pero, un rato. espérese, doctor. Especifique. No, darle un gusto al cuerpo es comerse un helado de vainilla. No, pero por ejemplo, tomarse, que una, no, que- tomarse una copita de Espérate, vino. Una copa de vino, dos Una copas copa de de vino vino. semanales, bueno para la osteoporosis. Pero semanal. Semanales. Dos copas de vino Pero semanales. 2 copas semanal no es nada. No, pero entonces, si nos Y- tenemos y que un trago limitar, de ron cada nosotros día. nos tenemos que limitar en la vida de perder seres humanos, pues no nos vamos a perder, limitar de un hábito tóxico. Claro. Pero sea que espérese, doctor. es Un trago importante de ron no es tener darle un fuerza de gustazo voluntad. al cuerpo. Es que el ron no es que sea dañino como tal. Entonces, Ahora, uno el exceso Exceso. es que es dañino. Mire, doctor. Y un puro, por ejemplo, un puro al mes. Bueno, esta independencia, no absorbas el humo. Sí, en un cigarro, ¿verdad? A esa pregunta vamos a... Mire, doctor, y darle un gusto al cuerpo no es tener una novia. ¿Cómo no? ¿Usted recomienda tener eso- novia? Es que es juventud acumulada, tú le estás dando un gusto al Pero cuerpo. espérese, doctor, ¿y cómo usted, un hombre casado, le recomienda tener No, novia? yo no estoy especificando el estado civil. Ah, Bueno. O sea, el estamos que- hablando de una novia, sí. no del estado civil de la Siempre hay que persona. tener una novia. Una novia. Que debe una ser- compañera, Exacto. una esposa. Usted no tiene novia. Tengo esposa. Exacto, no tiene en la calle, yo digo. No, en la calle no. Tengo Ah, ok. esposa. Bueno, yo creo que después de esa pregunta nos vamos a ir a una pausa y regresamos en el próximo segmento a conversar sobre dermatomiositis, esclerodermia, espondilitis anquilosante, ¿Qué? entre otras enfermedades reumáticas. ¿Cómo? Pedro Ángel tiene una lista de preguntas importantes por ahí. Estamos de regreso. El doctor Jesús Escobar, reumatólogo, está con nosotros. Y ha sido una conversación interesante porque por vía de la conversación usted descubre, conoce cosas que le pasan a usted y usted no tiene la posibilidad o no se da cuenta, pero el doctor es muy gráfico, muy oportuno. Doctor, la gota, ¿qué es eso? Bueno, la gota es una artritis. ¿Una artritis? Un tipo de artritis. Me Dentro de desayuno- tantas me tipos de artritis, desayuno hoy. es una artritis. ¿Qué pasa? O sea, el que le da la gota, espérese, porque en Baní el que le da la gota es el que cae, ¡plof! Y convulsiona. Incluso antiguamente se le decía convulsiona. que era la enfermedad de los ricos. De los ricos, De los no ricos. de los brujos, No, de los ricos. Sobre todo, bueno, los brujos que pueden estar incluidos también dentro de ese saco. que le da la gota de que al que le hace un asunto. Bueno, ¿qué pasa? La gota es una enfermedad de las artritis, incluso es una de las que responde muy bien si la tratas bien. Y el paciente es disciplinado, no tiene peores complicaciones. Nadie se muere de eso. Normalmente nadie, si hay un buen manejo, se muere. Ni nadie llega a complicaciones como los tofos gotosos ni demás, ni afectación renal ni demás. ¿Y cómo se caracteriza? Ahora, ¿qué pasa? Es una artritis que, a diferencia de las demás, cursa con rugor, calor, quemazón, sobre todo la primera articulación que toma es la del dedo gordo del pie. Solo hablo así para que todos sepan cuál articulación es, porque si digo el primer artejo, a lo mejor se vuelven locos buscando. O sea, el primer artejo o el dedo gordo del pie, ese es el primero. Incluso, el primer síntoma es que hasta el roce de la sábana te molesta. ¿Cómo es la cosa? El roce de la sábana con el dedo gordo del pie, o sea, el primer artejo, ya te molesta. O sea, Es cuando tú tienes síntoma un dedo que es gordo que te característico. molesta, eso es síntoma de... No es que te moleste solo, tiene que estar enrojecido, caliente, inflamado, ¿me entiendes? ¿Y eso es síntoma Caracteri- de qué? De gota. No me diga. Sí, es uno de los primeros síntomas. Esa es la tarjeta de presentación de ella. Como aparece una tarjeta de presentación en la artritis reumatoidea. Ahora, ¿qué pasa? Y vamos a estar claros. Puede atacar también otras articulaciones. La rodilla, tobillo, un codo y demás. Pero hay algo importante, que se lo achacan al ácido úrico. Ácido úrico, Y dicen, no,
tengo un ácido úrico elevado, ya tengo una artritis gotosa. Y me le ponen al paciente una bomba. Y hay que aclarar una cosa. No todos los ácidos úricos elevados son artritis gotosa. Ni todas las artritis gotosas cursan con ácido ¿Y úrico el elevado. ácido úrico no es el que come mucha carne? No es solamente por comer carne. Hay muchas causas de elevación de ácido úrico. Por ejemplo, las sardinas pueden aumentar dentro de las causas Las alimentarias. sardinas. Las sardinas. Pero eso Las omega. habichuelas negras pueden aumentar el ácido úrico. ¿Y la anchoa? También. Pero Ahora, una anchoita es muy buena. ¿qué pasa? Una anchoita con ¿Qué pan. pasa? Fíjate. Después yo te voy a dar algo que te va a gustar. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Le estoy poniendo la parte alimentaria, Sí. pero a eso a mí no me preocupa. Dicen los españoles que es un maltrato del paciente y yo digo lo mismo. Yo no le pongo dieta al paciente, excepto bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Yo suprimo la bebida alcohólica, sobre todo la cerveza, porque la cerveza tiene una enzima que se llama guanosina, que aumenta mucho el ácido úrico y entonces sí me puede provocar una crisis de O sea, el artritis que tiene gotosa. ácido úrico no debe beber cerveza. No debe beber cerveza por ese tipo de enzima, que aumenta mucho el ácido úrico, entonces me dispara la crisis de artritis gotosa. Correcto. Ahora, quiero que quede claro, cuando hay un ácido úrico solo, sin síntomas ni artritis, se llama hiperuricemia esencial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle seguimiento al paciente y ponerle un tratamiento sintomático si existe algún tipo de artralgia y demás. Pero si no hay artritis, no es necesario. Y el úrico súrico, que sería en este caso el halopurinol, para bajar el ácido úrico. Pero ese paciente no lleva colchicina, porque no tiene artritis gotosa. Y el tomate, doctor, también sube el ácido úrico. No, ¿qué pasa? El tomate sube el ácido úrico. Eso es un invento. Eso son, No, eso pero son eso se cosas, dice. mira. No, no, el eso es un problema- Eso es lo invento. primero que uno deja de comer. cuando Mira, sube no, el problema es que... No, no, eso es un invento. mira, doctor, denle un chance. Vamos a una llamada que tenemos ahí. Adelante con su llamada, su pregunta. Aló, buenas tardes. Adelante Buenas con tardes. su pregunta. Mire, que yo quiero que el doctor me diga su apellido. Que yo sé que se llama Jesús, pero el apellido no lo pone. Escobar, en pantalla. Escobar, Jesús Jesús. Escobar. Sí, Jesús Jesús Escobar. sí. Así Para es. Escobar no. Pero póngalo en la pantalla para uno verlo en el teléfono. Buena observación. Escríbanme ahí, doctor Jesús Escobar y el teléfono. Y el teléfono. Que Deme el número, venga, Sí. doctor. del consultorio es el 809 Ajá. 442 1033. 442-1033. Jesús Escobar, Reumatólogo. reumatólogo. ¿Usted es cubano o dominicano? Cubano, dominicano ya casi. Casi. ¿Y en qué, de qué Ya ciudad de está Cuba tratado. usted? De Villa Clara, del centro del país. De Villa Clara. Ese es el centro. ¿Usted era pues. fidelista, doctor? Esa es una pregunta que no prefiero contestar. Le Estamos en la parte de la Le ciencia. respeto eso, doctor. Sí. Dejemos la política al lado. Mire, Mire, déjeme preguntarle por un mal que se asocia al ácido diejúrico y que es muy frecuente en el país, que es la artrosis. Usted habló algo, pero amplíeme eso, porque aquí todo el mundo sufre la la artrosis. artrosis después de los 50 años. Sí, el problema es que la artrosis no es más que un deterioro o pérdida de los cartílagos articulares. Hay causas que son inmunológicas, que yo he hablado mucho ya del sistema inmunológico, pero hay causas que son por sobrecarga mecánica, otras que son hereditarias, o en la mayoría son hereditarias, muchas veces por sobreuso de la articulación. Por ejemplo, yo he tenido peloteros de 14 años pitcher con osteofito en los codos. ¿con qué? Osteofito, que es un cambio artrósico degenerativo. Y ese muchacho tiene, ¿por qué? O sea, Por la un desgaste. sobrecarga que le hicieron a él, le salió un osteofito en un codo por una sobrecarga mecánica. Y eso se corrige. ¿Por qué? Porque su edad no se correspondía a la sobrecarga que le dieron y su sistema no reconoció en ese momento y eso mismo le trajo un cambio artrósico degenerativo. ¿Me entiendes? Mire, ahí tenemos otra Ahora, llamada, doctor. Denos sí, un chancecito, sí, cómo no. que las líneas están calientes. Eso es Adelante con importante. su pregunta. Aló, yo quiero saber la dirección del consultorio del doctor. El Sí, doctor. Rómulo Betancourt, Plaza Amer. Plaza Amer, Amel, sí. Eso queda en el inicio de la Rómulo Betancourt. al inicio Sí. de la Rómulo Betancourt, casi aquí a Winston Churchill. Sí, casi esquina. Casi aquí a Winston Churchill. Sí. Sí, así y mismo. él se llama el doctor Jesús Escobar, no es familia de Escobar, el de Colombia. De Pablo. Y es 809-442-1033. Tengo una amiga que con su esposo quiere irle a consultar. Démele precios buenos a esa amiga.
pero sobre todo, doctor, que está identificada porque lo que usted ha explicado con tanta profesionalidad, mucha gente lo tiene y no se da cuenta y no sabe a dónde ir. Claro, claro. Además, usted tiene la magia de ser buen comunicador. ¿Usted era profesor en Cuba? Sí. Ah, usted era profesor. Y él da clase aquí también. Sí, ¿Y yo dónde profesor da aquí clase? también, en los estudiantes de la Universidad OIMEC. OIM, no, OIM. Sí, porque... pero esa es la OIM, Universidad del el problema es que, Presidente. sí, OIM es ¿Y usted conoce a pero Luis Abinader? OIMEC es la de medicina, que queda en Exacto. Independencia. Así ¿Y es. usted conoce a Luis Abinader? Sí, ¿cómo no? ¿Y es buen presidente? Bueno, hasta el momento está haciendo Doctor, ¿usted conoce? lo necesario, ¿no? Pero usted no Que- cae en gancho. Le pregunté si tenía novia y me dijo que no. Que de Fidel y tema me dijo, político. no quiero hablar de eso. Y de Abinader, que yo quiero seguir viviendo y con calidad de vida. con calidad de vida. Doctor, O sea, usted nunca fue comunista. No es que sea comunista. Tranqui, doctor, usted del sistema. Yo me aplatano. Mire, Al el sistema donde me caballero toca aquí vivir. Ya habló... simplemente eso, no me Mire, meto. mi colega aquí habló de ácido viejúrico. ácido viejo. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, él me habló, pero ligado a la artrosis. A la artrosis, sí, los dolores. No existe ¿Qué pasa? ácido viejúrico. No, viejúrico no. Eso es juventud acumulada. Yo le llamo así, porque hay que tener la mente positiva siempre. ¿Por qué es que después de los 50 a los seres humanos les duele todo? No es, No, eso no es verdad. no es a todo. No, eso no es verdad. No es a Pues todo. yo tengo que ir a su consulta. Yo, todo, porque tengo, a mí yo, me duele yo no tengo- es yo verdad. estoy, yo estoy en ese rango y a mí no me duele nada. No tengo ni ¿Qué caries edad usted dentales. tiene, doctor? 53 años. ¿Y no le duele? No tengo caries dentales. No, ni toma No, pastillas nada. de las Entonces, otras. ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Es lo que yo les digo y lo que quiero transmitir. Siempre la calidad de vida es fundamental y prevenir. Porque, por ejemplo, sí, hay enfermedades reumáticas y demás, pero ¿cuántas personas me dicen que hay el término ese de falsa prediabetes? Hay un foquito rojo, pero ese es el que yo tengo que trabajar, señores. Porque ese es el que yo tengo que trabajar para que no llegue a un pie diabético, para que no llegue a una diabetes tipo 1 insulino dependiente. Doctor, vamos a otra llamada, que la Sí, línea cómo no. usted la ha calentado aquí. Adelante con su pregunta. Buenas, adelante con su pregunta. Sí, gracias. Yo lo que quiero es el número del consultorio del doctor. 442-1033 con el 809. 442. 1033. Pero mire, director, póngamele ahí el teléfono que lo han pedido varias sí, personas. Sí, que no lo ponen, es el número que yo quiero, gracias. Ok. Ok, doctor, estábamos en qué, en ácido viejúrico, en que, mire, Sí. yo quiero preguntarle de la columna también, Sí. porque usted, los reumatólogos es como muy amplio lo supuesto. que toca en el cuerpo humano. Entonces, los dolores de columna que son tan frecuentes a todos los niveles, arriba, en la espalda media, en la espalda baja, Sí, claro. háblenos de eso, por favor. Lo primero es examinar al paciente, interrogar y examinar al paciente. ¿Por qué? Porque hay dolores de columna que cursan, por ejemplo, junto con una fibromialgia, o hay que diferenciarlo, porque es un dolor neuromuscular. Por ejemplo, en caso de que hayan discopatías cervicales, lumbares o dorsales. Pero puede haber una espondiloartrosis también que produce ¿Una qué? una espondiloartrosis, que En es la que español. hablé ahorita que cuando hablé al inicio, que fue quien lo descubrió fue el señor Forestier Rotequerol, o se le llama enfermedad de Forestier Rotequerol, cuando cursa en el paciente diabético. Y es una patología muy bonita, bueno, bonita para mí que soy el médico, y cuando se la veo a los estudiantes, porque Mire. es muy ilustrativa, pero para el paciente no, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Siempre es bueno, por eso yo digo, examinar. ¿Qué pasa? Los discos, muchas veces por el mismo sistema inmunológico, no están asimilando una serie de nutrientes, de requerimientos que necesita, aunque uno haga ejercicio, aunque uno tome calcio, aunque uno tome minerales, vitaminas. Una llamada. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí. ¿No? Dígalo, hable. Sí, dígame. Quiero una pregunta para el doctor. Hágala. Sí, yo quiero que me conteste en el aire después que yo cierre. Mire, a mí me pasó lo siguiente. Hace un tiempo, a mí me pasó eso que él dice. Me dio un dolor en el dedo gordo del pie izquierdo. Se me enrojeció y se me puso caliente y ni la sábana me podía tocar. Yo opté por meter los pies en agua caliente. Yo no sabía lo que tenía. Incluso fui, me hice un pedicure y metí los pies mucho en agua caliente. Que va, no me mejoré. Compré un analgésico en la noche y me lo tomé, pero eso fue como a los 2 días. Yo me levanté a medianoche y fui al baño
y ya yo casi no sentía nada de dolor después de este calmante. Y yo dije, oh, pero esto fue como un milagro. Yo no soy muy dada a tomar medicamentos sin recetar, pero al otro día amanecí mucho mejor. Podía manejar con el pie izquierdo, con el pie derecho. Pero después, como a los 15 días, me dio un dolor en el dedo índice de la mano derecha. Se me calentó, se me puso rojo y era un dolor terrible. Yo volví, hice lo mismo y se me fue calmando. Yo fui al médico, a mi médico, le expliqué lo que me pasaba. Él me mandó a hacer una serie de análisis. Me dijo, yo no soy reumatólogo, pero cuando yo te mande, cuando tú vayas al reumatólogo, ya tú le llevas los análisis. Y mi ácido úrico salió normal. Más nunca me ha vuelto a dar, pero yo me cuido mucho la boca, eso sí, porque yo no quiero que eso me vuelva a dar, porque eso es terrible. Déjelo ahí, señora, Ahora, para que le conteste. por favor. Déjelo ahí, sí. Adelante. Sí, ya esa pregunta prácticamente la contesté al inicio cuando expliqué que no todas las artritis gotosas cursan con ácido úrico elevado, ni todos los ácidos úricos elevados son artritis gotosa. Y puede que exista una serie de causas, por ejemplo, inmunológicas, causas alimentarias, e incluso las bajas dosis de aspirina por debajo de 3 gramos pueden subir el ácido úrico o producir una artritis gotosa. Los diuréticos pueden producir crisis también o exacerbar la crisis de artritis gotosa. O sea, que hay que diferenciar y buscar las causas en un paciente, porque todos los pacientes no son iguales y entonces habría que hacer diagnóstico diferencial y evaluarla, hacer una evaluación integral, Doctor, exhaustiva de cada paciente. Como usted queda tan cerca de aquí, del canal, Sí. yo lo voy a traer con mucha frecuencia. Con mucho gusto. Mire, yo no sé de muchas cosas, pero de esto yo sé. La entrevista suya ha gustado en exceso. Es un placer, es un placer. Usted ha creado una reumatología de la entrevista. Yo no sabía que habían tantos pacientes sufriendo de reumatólogo. Mire este muchacho tan joven. Incluso los niños también. Yo soy reumatólogo infantil también. Reumatólogo infantil. Y los niños también. Yo trato mucho. Hasta niños la también. próxima, pero usted vuelve para acá. Escobar. Y Gracias, no es de gracias. Colombia, es de Cuba. Fue un Gracias por placer. su atención. Nos vemos mañana. Esto es El Poder de la Tarde.